La tensión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las arterias mientras es bombeada por el corazón. Se expresa en dos valores: la presión arterial sistólica, que es la presión máxima registrada cuando el corazón se contrae, es decir, la sístole, y la presión arterial diastólica, que es la presión mínima registrada cuando el corazón está en reposo, diástole. La medición de la tensión arterial es un signo vital esencial para evaluar la función cardiovascular. Detectar valores anormales, especialmente la hipertensión, es crucial, ya que la tensión arterial alta es un factor de riesgo importante para enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. El valor normal de la tensión arterial en un adulto es de menos de 120/80 milímetros de mercurio. La toma de tensión arterial con el método auscultatorio, tensiómetro y estetoscopio requiere condiciones estandarizadas para garantizar la precisión. Primero, preparación y condiciones del paciente y equipo. 1. Reposo. El paciente debe haber descansado al menos 5 minutos antes de la medición. Debe estar sentado con la espalda apoyada y los pies en el suelo, sin cruzar las piernas. La razón de esto es que la actividad, el estrés o el consumo de estimulantes recientes elevan temporalmente la tensión arterial. Conducta: el paciente no debe hablar ni moverse durante la medición. Y el equipo a utilizar: manómetro. La aguja del manómetro debe indicar 0 antes de empezar para asegurar una calibración inicial correcta. La tensión arterial debe medirse en ambos brazos, al menos la primera vez, para detectar la diferencia. Si existe una diferencia significativa, es decir, mayor a 10 a 20 milímetros de mercurio, se utiliza el brazo con la lectura consistentemente más elevada como referencia. Buenas tardes, señora Daris. Buenas tardes. Mi nombre es Erika Costa. El día de hoy le estaré tomando la presión arterial. Sí, señora. Quería saber, ¿hace cuánto está usted aquí? Como media hora. ¿En qué llegó? Llegué en moto. ¿Y ha estado sentada en reposo? Sí. Perfecto. Permítame el brazo. Técnica de medición. Primero, se localiza la arteria. Se palpa la arteria braquial o humeral en la fosa antecubital. Segundo, la colocación del manguito. Se coloca firmemente en el brazo desnudo, con el borde inferior de 2 a 3 centímetros, equivalente a 1 o 2 dedos por encima del pliegue del codo. El brazo debe estar relajado y a la altura del corazón. Tercero, se infla el manguito rápidamente hasta que el pulso radial desaparezca, presión sistólica palpatoria, y luego se infla de 20 a 30 milímetros de mercurio más por encima de ese punto. Esta es la presión máxima a la que se debe inflar el manguito. Cuarto, hacemos la auscultación y desinflado. Se coloca el estetoscopio sobre la arteria braquial y se desinfla lentamente el manguito a una velocidad de 2 a 3 milímetros de mercurio por segundo. Por último, se realiza la lectura, que es donde se registra la presión sistólica y la presión diastólica mediante los ruidos auscultados. Estos ruidos son los ruidos de Korsakoff y constan de 5 fases. Los ruidos son generados por el flujo sanguíneo turbulento que pasa a través de la arteria parcialmente comprimida por el manguito, desde que el flujo reaparece hasta que se restablece por completo. Fase 1. Es la aparición de un ruido sordo y claro, como un golpe suave y repetitivo. Aquí la presión arterial sistólica es el punto donde la presión del manguito es igual a la presión máxima del corazón. Fase 2. Un ruido de soplo
o murmullo más suave. Este se produce mientras el manguito sigue desinflándose. No tiene valor diagnóstico directo. Fase 3. Existe un ruido sordo y claro, más intenso que la fase 2. El flujo sanguíneo mejora, pero sigue siendo turbulento y no tiene valor diagnóstico directo. Fase 4. Amortiguamiento o apagamiento súbito del ruido. El sonido se vuelve más sordo y menos definido. En ciertas condiciones, ejemplo embarazo o los niños, puede usarse como presión diastólica si la fase 5 está ausente. Por último, la fase 5 es la desaparición total del ruido, silencio, y el significado es la presión arterial diastólica. Es el punto donde el flujo ya es completamente laminar y la arteria no está ocluida. 110-80. Muchas gracias. El pulso es la expansión rítmica de una arteria que se palpa, producida por la onda de presión generada por cada sístole cardíaca. Refleja la frecuencia cardíaca, es decir, el número de latidos por minuto, el ritmo y la intensidad del latido, y los valores normales en adultos en reposo son de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Cómo se toma el pulso? El pulso se toma con las yemas de los dedos índice y medio, nunca el pulgar, ya que tiene pulso propio, sobre una arteria que pasa cerca de la superficie, presionando suavemente contra una estructura ósea. Se cuenta el número de latidos durante 60 segundos o durante 30 segundos y se multiplica por 2. Pulso radial, arteria radial. Se toma en la cara interna de la muñeca, debajo del pulgar. Es el más común para evaluar la frecuencia y el ritmo. Pulso carotidio, arteria carótida. Este se toma en el cuello, a un lado de la tráquea. Este es utilizado en emergencias, por ejemplo, un paro cardíaco. Y nunca se presiona ambos lados a la vez para evitar el síncope. Pulso braquial, arteria braquial. Este se toma en el hueco del codo y se utiliza para la auscultación de la tensión arterial y para evaluar el pulso en bebés. Pulso femoral, arteria femoral. Este se toma en la ingle y es importante para evaluar la circulación a las extremidades inferiores. Pulso pedio, arteria pedia, dorsal del pie. Este se toma en el empeine del pie y es indicador clave para la circulación periférica de los miembros inferiores. Mi nombre es Andrea y en este video le vamos a tomar los principales pulsos y la medición arterial a mi paciente, que es mi padre. Procedemos a tomar los principales pulsos, que son el carotidio, que se encuentra en el cuello a un lado de la tráquea, y este es el más fuerte y confiable en situaciones críticas. El segundo a tomar es el subclavio, que se encuentra por debajo de la clavícula y presionamos suavemente hacia abajo y hacia adentro. El siguiente es el braquial, que se encuentra en la parte interna del brazo, en la fosa antecubital, y es el que se utiliza para colocar el estetoscopio en la presión arterial. Se encuentra aquí. El siguiente es el radial, que este se encuentra en la muñeca del lado del pulgar, y el cubital, que se encuentra también en la muñeca del lado del meñique. El último es el aórtico, que se encuentra en el abdomen por encima del ombligo. No voy a poder realizar esta toma debido a que mi paciente no se puede acostar. A continuación tomaremos la medición de la presión arterial, que es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de las arterias. Esta se toma encontrando ya previamente el pulso braquial, colocando el tensiómetro 2 dedos o 3 por encima del pliegue del codo, colocando la campana o diafragma del estetoscopio donde se encuentra el pulso, y posteriormente
empieza a inflar hasta 160-180 milímetros de mercurio y abriendo muy suavemente la válvula para encontrar la presión arterial del paciente. Procedemos a realizar la práctica. Ubicamos el manómetro a la altura del corazón del paciente y colocamos el tensiómetro como anteriormente se indicó. Verificamos que la perilla esté cerrada y comenzamos a inflar. Encontramos que la presión del paciente se encuentra en 110-80 milímetros de mercurio, es decir, tiene la presión normal. Teniendo en cuenta que la hipertensión se considera por encima de 140-90 milímetros de mercurio y la hipotensión se encuentra por debajo de 90-60. Y la presión sistólica corresponde a la de 110 y la presión diastólica corresponde a la de 80. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Andrés Monterrosa y hoy junto a mi paciente, mi madre, María Elena Salgado, le vamos a tomar los diferentes pulsos arteriales y también vamos a medir su presión arterial. Comencemos con los pulsos. Tenemos aquí el pulso cariotidiano que se ubica al lado de la clavícula. Este es el pulso más fuerte. También tenemos el pulso subclavio que se encuentra aquí por debajo de la clavícula. En este tenemos que hacer un poco más de presión hacia abajo para poder sentirlo. Se ubica por aquí. También tenemos el visceral, que se ubica en el bíceps, más o menos por aquí. Este es el que se utiliza para medir la presión arterial. Aquí es donde es colocado el fonendoscopio. Tenemos el radial, que se ubica por el dedo pulgar, entre la muñeca, por aquí. Y aquí también en la muñeca tenemos el cubital, que se ubica por aquí. Ahora procedemos a medir la presión arterial. Bueno, ahora procederemos a tomarle la presión arterial a mi madre, que tiene 55 años y es hipertensa. Ubicamos el pulso visceral, que se lo expliqué anteriormente, que está aquí por el bíceps. Ahí va a ser colocado el fonendoscopio. Ubicamos el tensiómetro. Háganme el favor. Lo apretamos un poco fuerte porque no puede quedar tan flojo. Ubicamos el reloj. Se puede ubicar donde uno quiera, pero para mayor comodidad se puede colocar acá arriba. Aquí. Tengamos ahí. Ponemos el fonendoscopio. Ubicamos el fonendoscopio en la vena, en el pulso visceral, perdón. Aquí. Procedemos a tomar la presión.
tenemos que mi madre tiene una presión de 130-70 mililitros de mercurio. Esto quiere decir que está en la primera etapa de hipertensión, ya que su presión se encuentra, la presión sistólica se encuentra entre el grado de 130 y 139 y la presión diastólica está por debajo de 80. Vamos a tomar la presión arterial. Procedemos a palpar el pulso braquial para tener acceso a la ocultación y palpación de la arteria braquial. Procedemos a colocar el brazalete del tensiómetro 3 dedos por encima de donde encontramos el pulso de la arteria braquial. Colocamos el manómetro en un lugar visible para ver los resultados de la toma de la presión. Nos aseguramos de que la perilla del insuflador esté cerrado y ahora sí comenzamos a insuflar. Insuflamos y ahora agarramos el estetoscopio y colocamos el diafragma que no esté debajo del brazalete del tensiómetro porque esto podría afectar nuestro resultado. Procedemos a insuflar un poco más y a escuchar. Escuchamos los sonidos de Korokov. Cuando escuchamos el primer sonido, esto hace referencia a la sistole. Luego procedemos a escuchar los siguientes sonidos. Ya cuando ya no escuchamos más sonido, ya tenemos la diástole, así teniendo una presión de 110/80. Procedemos a tomar el pulso aórtico que se encuentra en el abdomen. Este es más usado en pacientes que son delgados. Procedemos a tomar el pulso carotídeo que se encuentra en la tráquea del lado anterior. Se puede tomar en cualquiera de los dos lados. Es uno de los más comunes a la hora de tomar los pulsos. El braquial que se encuentra en el codo, donde se unen los huesos radial y cubital. Procedemos tomando el pulso en la parte lateral anterior. Luego procedemos a tomar el pulso Estos pulsos son uno de los mejores que se utilizan para tomar la frecuencia cardíaca, el pulso cardíaco. El pulso popliteo que se encuentra en la poplitea. Aquí se le pide al paciente que flexionara la pierna para poder palpar el pulso popliteo. Este no se toma de la parte posterior, sino de la parte anterior. En la parte posterior de la rodilla se toma este pulso popliteo. Estos pulsos que fueron llevados a cabo en este video son los más utilizados a la hora de tomar el pulso en el área de la salud. Con la toma del pulso se quiere lograr identificar la frecuencia cardíaca del corazón.